Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Es un gusto el poder reencontrarnos. En esta oportunidad vamos a estar hablando del tema Tablet Cruz y nos va a estar acompañando desde Panamá un hermano, un amigo. De hecho, como testimonio puedo compartir a todos aquellos que están conectándose en este momento, pues que tuve la oportunidad de conocerle o saber de él en un diplomado que estoy pronto a culminar de misioneros deportivos, mejor conocido como Ready Set Go. Y bueno, quiero hablar un poco acerca de quien nos va a acompañar en el día de hoy. Su nombre es Enrique Catalán, mejor conocido como Quique Catalán. Dios le ha permitido pues desarrollar un ministerio junto a su esposa, sus hijos, tiene un matrimonio de 15 años, es publicista, diseñador gráfico y bueno, a nivel ministerial, Quique, Dios le ha permitido tener un encuentro cercano con los deportes de acción. Ha trabajado durante esta dinámica por aproximadamente 8 años. Actualmente misionero de la organización Sport Quest. Y bueno, él lo va a compartir en su momento de cómo el Señor le ha permitido estar dentro de diversas áreas en donde se desarrollan los deportes de acción, y dentro de todos esos deportes de acción, uno de los que vamos a estar hablando en la tarde de hoy es el skating. ¿Okay? Muchas veces usted que pueda estar viéndonos en este momento ha tenido la oportunidad de ver a un jovencito, a una persona quizás reunido con otros más, con su patineta en una plaza, o en lo que algunas de nuestras ciudades aquí mismo en Venezuela denominamos como el skate park. Y esto que si bien pues ha sido durante su momento y sigue siendo una revolución para algunos de los jóvenes y lo toman como un estilo de vida, es pertinente el poder conocer quiénes son, cuáles son quizás su manera de ver la vida, la cosmovisión, y cómo también partiendo de allí entonces tener herramientas necesarias para poder abordarle. Así que bueno, sin más que decir, Quique, bienvenido a Los que Trastornan al Mundo, tu casa, unas primeras palabras para todos aquellos que te van a ver a partir de este momento en vivo y también en diferido. Ok, buenísimo, buenísimo. Bueno, gloria a Dios por esta invitación, por dar a conocer también este momento, ¿verdad? El que estamos viviendo cada uno desde sus diferentes puntos de vista y perspectiva, aprovechando cada momento, cada talento, aprovechando el deporte también como un área poco explorada para las iglesias, para los ministerios, para poder tender la red y alcanzar almas, ¿verdad? Entonces, aquí la idea es, estamos enfocados en redimir el mundo del deporte, en redimir el mundo del juego también, porque también es un área donde iglesias y organizaciones no han explorado, y todos tenemos contacto con juegos, con deporte, vemos, nos gusta, pero cuando se trata de iglesia, colocamos un hilo y separamos, o una línea, ¿verdad? Separamos los juegos, los deportes y la parte de la iglesia. Pero hoy nos vamos a dar cuenta de que también es una cultura no alcanzada, es un mundo no alcanzado y que está a la vuelta de la esquina o frente a nuestra casa. Entonces esa es la idea. Bien, gracias por hacer el esfuerzo también, Quique, de acompañarnos en esta nueva emisión del programa. Y bueno, a todos aquellos que de pronto te están viendo por primera vez, compártanos cómo ha sido tu testimonio de vida, ¿okay? De dónde vienes, cómo el Señor pues te invita a poder seguirle desde entonces, conocer a profundidad el ministerio, en qué áreas ha estado desarrollando. Muy brevemente, que quisiéramos saber quién es Quique Catalán. Bueno, mi historia del deporte es muy corta, es muy fugaz, yo la puedo llamar así.
Cuando tenía, no sé, 10, 8, de 8, 9, 10, 11 años, mi papá conoció de Cristo, fue el que llevó el Evangelio a nuestra casa. Y yo quería ser futbolista, a mí me gustaba el fútbol, como buen colombiano, yo soy colombiano, yo nací en Colombia y me crié allá también. Entonces yo quería, estaba la fiebre de los 90, del Mundial de Italia 90 en su furor, y yo tenía 10 años y yo quería también ser futbolista. Pero cuando mi papá lleva el Evangelio a la casa, ya eso se acabó. Ahora teníamos que ir a la iglesia. Y bueno, después crecí, me desarrollé el ministerio musical, soy baterista también, percusionista. Y también me llamó mucho la atención lo que es la parte de deportes de acción, y cuando cumplí 15 años tenía mi primera bicicleta de montaña, y bueno, también iba a explorar por ahí, por lugares con amigos, y a los 18, 17 años, 18 años subí mi primera montaña y yo, wow, esto es emocionante. Y bueno, practiqué el ciclomontañismo también por un corto tiempo. A los 21 años yo me voy a Venezuela, y allá pues ya yo me desligué totalmente del deporte, me concentré en la música, desarrollé el ministerio musical dentro de la iglesia donde asistía en Maracaibo. Y bueno, ahí siempre siempre queda esa llamita pequeña encendida ahí. En otra iglesia donde comencé a asistir, había un ministerio que se llamaba CIMA, y entonces el ministerio consistía en que iban a las montañas en Mérida, caminaban por no sé cuántas horas, llevaban una ayuda y ahí hacían una escuelita bíblica. Y entonces también eso me atrajo muchísimo por el mismo tema de los deportes de acción, sin saber que era un deporte, simplemente envuelto en esa aventura, ¿verdad? De poder explorar otras cosas y nuevas aventuras, pues. Participé en ese ministerio, y después, con el tiempo, vi a unos chicos en un parque en Maracaibo muy famoso, y yo pasaba de lejos porque pasaba en carro, y yo veía a chicos patinando, y yo decía, wow, me llamaba mucho la atención, y curiosamente un día surgió una pregunta y dije, ¿qué tal si nosotros evangelizamos a estos muchachos? ¿Qué tal si le podemos llevar el evangelio a ellos? Simplemente fue una pregunta que quedó ahí, y de repente se fue, y cuando volvió a pasar esa pregunta seguía haciendo eco, hasta que un día me di cuenta y entendimos porque fue como familia, mi esposa y yo, que eran una tribu urbana, eran una cultura urbana, y entonces, bueno, involucramos al ministerio de nuestra iglesia, el ministerio juvenil, en alcanzar a las tribus de nuestra comunidad, de nuestro entorno. Y comenzamos, y ese fue la punta del iceberg de todo después lo que continuó. Entonces, ¿qué más te puedo decir, hermano? Ese es el... Yo creo que ha sido bastante bueno el poder conocer lo que ha sido tu historia dentro de los deportes, y hablando un poco acerca de lo que tiene que ver con lo que compartías hace un momento de esos jóvenes que patinaban constantemente en Maracaibo, y quizá que es una realidad. De pronto olvidémonos un poco de lo que estamos viviendo hoy, en donde estamos confinados a estar en casa por el producto de la pandemia, pero era una realidad, y sigue siendo de pronto la realidad en muchas de nuestras ciudades. Se ve de hecho en la televisión y cualquier otro medio de que, partiendo de allí, ya los deportes de acción, o también conocidos como deportes extremos, algunos de ellos hasta han llegado hasta las Olimpiadas, o sea, ya se le está considerando con mucha mayor seriedad. Ahora, Quique, ¿qué es la cultura skate? ¿Cómo podemos nosotros conocer lo que en realidad es la cultura skate? Bueno, el skateboarding
o la patineta, como se conoce muy popularmente en Venezuela y toda esa región, ¿verdad? Por ahí en Colombia también le dicen patineta, tabla, skate. El skateboarding es un deporte de acción. Sí, como tú dijiste, ya no es tanto una cultura o algo que estaba así underground, escondido. Ahora es un deporte de acción que hace parte de una cultura urbana o de nuestra cultura. La cultura, como nosotros llamamos una cultura, es algo que tiene un segmento, alguien que lo sigue, unos códigos, ¿verdad? Entonces, es como la forma de vestir, más bien el léxico, por eso se le llama cultura, el léxico usado eh, eh, por los lugares frecuentados, como ellos muy comúnmente le conocen como los spots, ¿verdad? Son amantes de la libertad, la naturaleza, el arte. Entonces, pero yo no quisiera hablar solamente de lo que es solamente el skateboarding, ¿verdad? Sino los deportes de acción como tal. Entonces, los deportes de acción están divididos en tres partes, ¿verdad? Los aéreos, los deportes de tierra, los deportes de agua. Entonces, en los deportes aéreos tenemos la parte de el parapente, el ala delta, están planear con esos trajes alados. Esos son los deportes aéreos, o el paracaidismo también. Podríamos decir que ese es un deporte aéreo de acción, pues. El deporte de tierra, pues están los skaters, el longboard, que es muy popular también en Venezuela, el escalar en roca, el parkour, el esquiar, el motocross, está el ciclomontañismo, como les decía, yo practicaba eso sin saber que era un deporte extremo, pero sí sentía la adrenalina. Y el ciclomontañismo también se divide en otras ramas como el downhill, que es el descenso a velocidad. Está el deporte de agua, extremo también, como el surf, el esquí acuático, está el surf de vela, está el kayak rápido, y bueno, un sinnúmero de deportes. Y hay unas características que también quiero resaltar, y es que ellos están creciendo rápidamente. Son desconectados, son sedientos de riesgo, les gusta la adrenalina, son amantes de la libertad, son creativos. Todos los que practican estos deportes son apasionados, son sedientos de espiritualidad, que esa es una parte que hay que resaltar ahí. Son rebeldes y a menudo son pues desconectados de la sociedad, y algo que también hay que resaltar es que también son desconectados de lo que es la parte religiosa o de la iglesia, ¿verdad? Por ende, y por todo esto que acabo de decir, se puede decir que son una cultura, son una tribu, pues. Sí, hablando de lo de la espiritualidad, vino a mi mente, de seguro has tenido la oportunidad de toparte con una película que hasta hace poco hubo un remake, una reedición de ella, que se llama Punto de Quiebre. Ahí participó el venezolano Edgar Ramírez, y es interesante porque la primera fue protagonizada por Keanu Reeves, esta es por Edgar Ramírez y otros actores muy reconocidos. Pero hablar de espiritualidad, todas las cosas que ellos hacían, aún poniendo en riesgo su vida, su propósito era alcanzar el nirvana. Era ese punto en el que trascendía la parte física y entraba mucho que ver lo espiritual. Y creo que cuando nosotros hablamos de este tipo de deportes, ese es el lenguaje o el código que muchos de ellos mantienen. Sí. Y que es necesario, como de seguro vas a apuntar más adelante, que podamos conocer un poco su cultura para partir de allí, entrar en contexto y saber qué palabras podemos nosotros utilizar a la hora de realizar nuestro trabajo evangelizador. Ahora, ¿quiénes frecuentan con regularidad los deportes de acción? ¿Hay una edad en específico en el que durante tu experiencia puedas decir, bueno, son más jóvenes que adultos, o hay más adultos que jóvenes? Ahorita hay muchos viejos, y fíjate por lo mismo, porque como es algo donde se incluye una pasión, es una cultura, es un mundo que no, o sea, yo cuando entré a ese mundo yo dije, wow, esta es otra cosa, eso parece que tuviésemos un velo aquí y todo lo que hay detrás de cada una de las cosas, como te dije. Fíjate, los que comienzan tarde, digamos que empiezan de 11, 12 años hasta la edad adulta, ¿verdad?
Pero también hay una parte que es muy curiosa, que son los niños, los niños de 0 edad que comienzan a patinar. ¿Fue porque alguien les enseñó o fue porque se vieron rodeados de estos deportes? Y un ejemplo muy significativo es mi hijo Santiago, él patina. ¿Y quién le enseñó? Yo le enseñé sin saber patinar. Es una cosa Wow. muy... Entonces, pero él creció, él nació, ya nosotros estábamos metidos, comprometidos con alcanzar a los skaters para Cristo. Y él nació, nosotros lo llevamos a todos, a las escuelitas de patineta, a los eventos, y siempre había una patineta en la casa. Si no estaban en la casa, estábamos en el skatepark. Si no estaban en el skatepark, estaban en el carro la patineta, y él siempre vio eso. Y me sorprendió un día que me dijo, papi, yo quiero que me compres una penny, una patineta. Yo, bueno, dale. Y yo pensé que él no sé, como el mayor también fue así, fue desconectado de eso, él sí empezó a darle, y ahora me sorprende todo lo que hace, y lo que tiene son, digamos, 4 años practicando, ya él tiene 8 años, o sea que tiene 4 años si él continúa, entonces, pero desde la 0 edad, ¿verdad? Los niños que tú ves de pañales patinando fue porque tuvieron un tío, el papá o su mamá, alguien, él estuvo viendo todo el tiempo eso, ¿verdad? Como la música también, es algo así. Entonces no hay una edad específica, no hay un punto de inicio. Y aquellos chicos que comienzan tarde fue porque algo le tuvo que haber llamado la atención, o como dicen algunos allá en Venezuela, yo quiero ser original, yo quiero practicar un Correcto. deporte que no practica nadie y se van por la patineta. Sí, de hecho es algo que aún en estos tiempos, comparando deportes que son comúnmente utilizados por muchos de nosotros, el fútbol, el béisbol, el baloncesto, sigue siendo, por ejemplo, el tema del skate, los que utilizan también la herramienta de la playa para poder hacer windsurf, todos Ajá. esos deportes de acción, aunque hay un sector que está muy enamorado y comprometido, pues sigue siendo, al menos en nuestro país, una minoría. Ahora, ¿qué códigos utilizan todos estos hombres y mujeres? Porque es interesante, también hay mujeres jóvenes o niñas que practican estos deportes. ¿Qué códigos comúnmente ellos utilizan? De seguro tienen cierto tipo de palabras que cuando tú llegas no entiendes, o Uh-huh. formas en que se expresan que tú no entiendes, y que el tiempo y el estar con ellos te da también la oportunidad de saber a qué se refieren. Claro. Y bueno, hay muchos y yo no los conozco todos. Yo no soy skaters, yo no soy patinetero de cepa, como dirían algunos. Ellos me conocen como el pastor skate, también me decían allá algunos, o el hermano, o Quique, ¿verdad? Pero hay muchos, y normalmente depende del contexto del país donde tú estés. O sea, depende del país, eso va haciendo así como que se va haciendo popular ese contexto, o ese verbo que utilizan, pues. Pero por lo general, los más populares son los nombres de los trucos, por ejemplo. El nombre de los trucos, eso es 50-50, ya, eh, Kickflip. kickflip. Bueno, entonces cuando uno escucha eso, ¿eso qué será? Entonces cuando te das cuenta, son nombres de trucos, son nombres de truco, o algunos dicen, no, ese truco estuvo muy guayaba, que estuvo muy fácil, pues cuando se ponen a jugar skate. Entonces ese tipo de códigos, bueno, no son nada malos. Algunos sí, pero la mayoría no. Los lugares icónicos a los que ellos frecuentan, o lugares así como que muy escondidos, ellos le llaman spots, y spots en inglés, el lugar, ¿verdad? Y lo curioso de esto es que la mayoría de estos códigos vienen de la cultura anglo, porque allá fue donde nació el skateboarding. Entonces la mayoría de lo que se trae, o de lo que los chicos hablan, ven, repiten, es un código muy americano, muy norteamericano, porque esa es como la cuna del skateboarding. Bien.
Hoy estamos hablando con nuestro hermano Quique Catalán acerca del tema Table Cruz. Si durante todo lo que hemos llevado de conversación ha surgido algún interrogante, ya sea porque tú estás practicando este deporte de acción o tienes algún familiar que lo hace, algún hermano de tu iglesia que lo hace y surge algún interrogante o quieres comentar algo, pues allí está el chat para que tengas la oportunidad de acercarnos a algún comentario, alguna pregunta. Quique, retomando el tema, ¿qué obstáculos nosotros podemos encontrar, no solamente de los skaters, sino también de todos aquellos que hacen parte como un estilo de vida frente a la fe? O sea, de acuerdo a tu experiencia, nos compartías pues de estando aquí en Venezuela, lo que desarrollaste durante un tiempo con alguno de ellos. Quizás puedes decirnos de que algunos eran muy receptivos, pero otros eran por tomar no solamente esto como un deporte, sino también a nivel espiritual, meterse allí, indagar un poco, les lleva a un sincretismo. Okay, tienen en su mente quizás una gran cantidad de cosas y puede ser obstáculo a la fe. Partiendo de allí y en tu experiencia, ¿cuáles pueden ser quizás algunos obstáculos que este tipo de deportistas pueden tener contra la fe? Bueno, si supieras que no hay muchos obstáculos, no hay muchos tropiezos. Por lo general, los obstáculos los colocamos nosotros, como Bien. iglesia, como cultura también cristiana, pues. ¿Por qué? Porque la mayoría, yo me atrevo a decir que la mayoría, como yo les expliqué hace rato, que eran los deportes de acción, quienes los practicaban, la mayoría, yo me atrevo a decir que son personas de paz, son personas que escuchan, porque tienen una necesidad espiritual, ¿verdad? Y bueno, respetan y también son personas normales, o sea, no son extraterrestres. Claro. Yo diría que el pecado que más los persigue a ellos quizás es el deseo de la fama o es el deseo de perseguir el éxito de un skate famoso, de un skater famoso, ¿verdad? Entonces, la rebeldía puede ser uno de ellos. ¿Y quién no es rebelde cuando es adolescente, cuando es joven? Las adicciones, adictos a las drogas, ¿dónde no vemos eso? La promiscuidad, eso también es uno de los pecados que más persigue a los skaters, me atrevo a decir. Entonces, son personas normales, o sea, pecadores no, comunes y corrientes, ¿verdad? Y por lo general, como te dije ahorita, hace ratico, los obstáculos los colocamos nosotros. Tremendo. Partiendo de allí, que es una realidad en la que deberíamos vernos todos nosotros, porque a veces escuchamos de personas que con su comportamiento, sus actitudes, le dan la espalda a este tipo de jóvenes o personas que hacen deporte extremo, deportes de acción y que de pronto pueden estar muy cerca de nuestras congregaciones, muy cerca de nuestra casa y porque le vemos con un estilo en su ropa diferente al nuestro, porque quizás las palabras que utilizan son diferentes a la nuestra. Si lo tenemos de vecinos, escuchamos, porque hasta el estilo de música es muy diferente y marcado que el que tú y que yo podemos nosotros tener como parte de nuestra rutina de vida. Los despreciamos y es allí donde debemos nuevamente llevar nuestra mente y nuestro corazón ante la gran necesidad que hay frente a este gran selecto grupo de jóvenes y de personas que también necesitan de Cristo. Tomando en cuenta esto, ¿qué estrategias nosotros podemos utilizar para poder predicar, evangelizar, discipular a cada uno de todos estos jóvenes que hacen parte de los deportes de acción como un estilo de vida? Está bien, mira, excelente pregunta. Fíjate, hay varias herramientas y como cristianos tenemos herramientas y también hay varias estrategias poderosas, pero fíjate, la principal es la oración. Para todo emprendimiento misionero, lo primero es la oración. Y hablando un poco de Efesios 6, habla de la armadura, ¿verdad? Que tenemos, que nuestra lucha no son contra carne ni sangre, sino contra huestes, que tenemos que revestirnos y no solamente para ir a alcanzar a cualquier cultura,
sino para todo. Tenemos que tener presente la oración. Y bueno, más que formación en cómo llegar a los skaters, yo diría, bueno, la oración es clave, es pieza clave, y a veces la olvidamos. Y la otra es la obediencia. La obediencia. Esas dos cositas son tremendamente claves. Si tú o si los chicos que nos están escuchando han sentido, han visto, oye, ¿cómo yo puedo hablar a los skaters? Bueno, ya tuviste, como me pasó a mí en la historia que les compartí al principio, ya tienen una curiosidad. Entonces ya cuando esas cosas pasan, ¿cómo alcanzar? ¿Cómo evangelizar? Entonces quiere decir que Dios te está empezando a decir, mira para allá. Entonces empieza a orar, empieza a orar y no te hagas el loco. O sea, tienes que ser obediente. Correcto. Obediente. Entonces, yo les compartí un poquito de mi historia con el tema del deporte, el fútbol, cuando era niño, en la adolescencia y todo eso, para que practicaba ciclomontañismo, me fui para Venezuela. Entonces, pero siempre yo estuve buscando una conexión con lo extremo, ¿verdad? O sea, conectar como la parte espiritual con la parte deportiva, la parte que me gustaba a mí. Entonces, me involucré en varios ministerios, y hice caminata, en fútbol, pero ahí como que ya no encajaba mucho lo que yo estaba como que queriendo, a lo que Dios me estaba quizás ya moviendo a hacer, pues. Entonces ahí empezó toda esta aventura. Herramientas para usar, para alcanzar a los skaters. La principal es el liderazgo de servicio. Usar el servicio para conectar. Y en el movimiento Ready, Set, Go, como tú decías al principio también en la presentación, el movimiento tiene unas estrategias buenísimas y poderosas, que una de ellas es orar, jugar y decir. Si hay algún chico que practica la patineta y no encaja, no haya cómo alcanzar a sus convives, a sus amigos para llevarlo a una iglesia, eso es lo primero, que ellos nunca van a ir a una iglesia. Esa es la primera cosa que uno piensa. Pero entonces, si ellos nunca van a ir a una iglesia, Mateo 28:19 dice, tú tienes que ir y alcanzarlo. Y si tú patinas, si tú ya patinas, practicas ese deporte, entonces esta herramienta te va a funcionar, que es orar, jugar y decir juntos. Entonces después que patinen, pueden tener una pequeña conversación normal, y bueno, por ahí se van todas las cosas. El movimiento Ready, Set, Go ofrece varias herramientas, y esta es 100% recomendada. Así que los que quieran obtener más información, comuníquense con un facilitador, que creo que Iván es facilitador o está haciendo ya una capacitación para eso, ¿verdad, Iván? Entonces, estamos terminando ya. En su país, en Venezuela sobre todo, hay información para esto, para alcanzar a los skaters, para alcanzar los deportes, para alcanzar a la niñez por medio de los juegos. Entonces, comuníquense con Iván, y Iván lo va a poner en contacto con un facilitador de su país o de su ciudad, que yo les aseguro que sí hay en su país alguien que les puede orientar bien. Y al principio, cuando yo comencé con todo esto, yo empecé a indagar, a buscar, y hay mucha información, pero hay pocas estrategias, y ese es como lo primordial. Pero más que eso, el servir y el orar y el obedecer. Tomando en cuenta esa herramienta, orar, jugar y decir, cómo podemos nosotros también involucrar a toda la iglesia en un trabajo con quizás algún sector de la población de donde se encuentra la localidad, el templo, en donde frecuentan muchos jóvenes para hacer skating, o de pronto si se encuentra ya en la costa, hacen actividades ya o windsurf. ¿Cómo conectar a la iglesia con este tipo de trabajo misional? Porque, como bien tú decías, pareciera de que estos son los que muchos desechan, o sea, se concentran, y atención, no está mal, en buscar a la niñez que están en las escuelas, que están los jóvenes que están en la universidad, los que trabajan,
pero este tipo de personas que quizás la vemos frecuentemente, la iglesia me parece que no ha hecho un trabajo más pronunciado y que sin duda alguna puede causar un impacto que, como lo hemos aprendido, va a llevar a la multiplicación. Discípulo hace discípulo. Entonces, ¿cómo hacer? Si hay alguno que nos está escuchando y forma parte de alguna congregación hermana y dice, bueno, tengo este deseo, quizás hasta patino, tengo compañeros que no son cristianos, pero de muchos años patinamos juntos, pero me gustaría que quizás otros hermanos pudiesen ayudar al menos en oración o con otras herramientas. ¿Cómo hacer para entonces involucrar a muchos más que forman parte de la grey del Señor en este trabajo misional, o mejor conocido como la misión de Dios? Ok, fíjate, esa pregunta es súper clave y súper importante. ¿Por qué? Porque en esta parte quiero detenerme un poquito. Y aquí me gustaría presentar el descubrimiento bíblico de todo esto. ¿Para qué y por qué la iglesia se tiene que involucrar y cómo debemos involucrarnos y por qué debemos involucrarnos como iglesia en este trabajo? Si en su iglesia hay un jovencito que practica esto, no lo ignore, no trate de decir, no, mira, eso no te va a servir. Al contrario, potencialice ese talento para que ese chico se convierta en un pastor de esos chicos, de esos patineteros. Aquí yo quiero presentarle un descubrimiento bíblico para poder de una forma intencional llamar a la reflexión en todo esto. Y el primero es Lucas 15. Muchos pastores conocen esto y este es un versículo, un capítulo, un pasaje muy famoso para evangelizar, ¿verdad? Lucas 15, que habla acerca de la oveja perdida. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, yo, bueno, déjame ver si podemos tener la lectura rapidito. Bueno, sí, la parábola de la oveja perdida. Entonces, que habla de muchos se conocen esa historia, ¿verdad? De que dejó a las 99 y ese pastor se fue a buscar a una sola que estaba perdida. Entonces, la pregunta que quiero yo hacerles ahora a los hermanos que conocen de la Biblia y los que saben de este tema bíblico, los teólogos, cómo Jesús vio o cuando quiso enseñar esa parábola, cómo quería que las personas vieran a la oveja perdida. Entonces, ¿cómo Jesús la vio? ¿Cómo Jesús la ve según ese pasaje? Entonces, la respuesta sería, Él las vio como amada, ¿verdad? La vio en necesidad de un Salvador. Entonces, es ir y alcanzar al perdido. Y los skaters son perdidos. Al final, yo les voy a dar una estadística para que tengamos en cuenta que sí tenemos que ir a alcanzar a todos estos chicos que practican deporte. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Esto implica sacrificio, esto implica otras cosas que después cuando ustedes se lancen en esto tan bonito, van a ir conociendo. Y en la otra parábola o en la otra historia, también, que esa sí fue una historia de verdad, está en Juan 4, que habla de la mujer samaritana, ¿verdad? ¿Y por qué tiene que ver la mujer samaritana con toda esta locura de la patineta, del skate? Bueno, porque Jesús nada más y nada menos lo que hizo fue romper ese choque cultural que había. Había un choque, ¿verdad? Los samaritanos y los judíos no se gustaban entre sí. Jesús quiso romper ese choque cultural, ¿verdad? Entonces, ese choque cultural está en nuestro entorno. Nosotros también lo tenemos. Nosotros también tenemos paradigmas acerca de estos chicos. También tenemos algunas cosas erradas que como iglesia nos hemos ido creando en nuestra mente. Y bueno, entonces aquí la idea es saber, entender y obedecer la gran comisión. El hacer discípulos es un llamado para todos, no solamente para un pequeño segmento de la población cristiana, no, es para todos nosotros. ¿Saber por qué? Bueno,
tengo que saber que si tengo un talento, si tú tienes un talento, chico, si tú patinas, si tú haces street, o te gusta el longboard, o te gusta la velocidad, quiero decirte algo. Si tú tienes ese talento, ¿cómo lo puedes potenciar? ¿Cómo lo puedes usar para alcanzar a otros a través de la patineta? Entonces, ya aquí tienes un punto, ¿verdad? Ya vimos los dos descubrimientos bíblicos. El entender, ¿por qué tengo que entender si me gusta la patineta y por qué tengo que guindar yo la patineta y vestirme de cristiano para ir a la iglesia? O sea, entender que necesito entonces una capacitación para formarme en estrategias para alcanzar a la comunidad de los skaters que me rodean, porque sé que en tu comunidad hay skaters, en Venezuela hay demasiados. Obedecer, ¿por qué? Bueno, porque obedecer, cuando tú obedeces, cuando tú entiendes que tú tienes un talento y que te gustaría ver a tus amigos que patinan en el parque, verlos contigo siguiendo a Jesús, wow. Entonces ese llamado es para ti. El llamado está en Mateo 28, 19 al 20, ¿verdad? No es un evento. O sea, iglesia, pastores, organizaciones que quieran trabajar con los skaters, no se trata solamente de un evento y ya. Correcto. Es de usar ese evento para conectar, ¿verdad? Para hacer ese enlace y de ahí comenzar un programa de discipulado. Y ahí es donde viene el wow de todo. ¿Qué más te puedo decir, pastor? Sí, creo que lo que tú apuntabas bíblicamente es lo que cada cristiano debe emular, imitar, y dice la palabra de Dios que Jesús cuando veía las multitudes tenía compasión, y es lo que nosotros debemos con los skaters, pero también con cualquier otra persona, tener esa compasión de poder tener ese servicio activo, permanente, mostrando a Cristo en todos los detalles de la vida. Es lo que va a marcar la diferencia muchas veces más que lo que nosotros podamos decirle. El poder saber de que muchos de estos chicos utilizan este tipo de deportes para poder salir de momentos de presión en donde están batallando dentro de su casa, una situación puntual con sus padres, y patinar les hace quizás despejar su mente. Están pasando una situación en el trabajo en donde se ven confrontados y patinar les hace despejar su mente, pero ¿cómo nosotros a través de esa situación podemos ayudarles? Pues teniendo compasión, yendo a ellos, mostrándonos como hermanos y amigos que estamos dispuestos a poder presentarle a ese Cristo que así como ha hecho la obra en nuestra vida, puede hacer también la obra en cada uno de ellos. Para ir ya cerrando este extraordinario tiempo de conversatorio, me gustaría que pudieses dar algunas recomendaciones para todos aquellos niños, jóvenes y adultos que practican estos deportes de acción. ¿Cuál deberían ser el norte para cada uno de ellos en este momento puntual? Quizás en que puedan estar en su casa y desesperados para que puedan otra vez reactivarse las actividades, ir a las plazas, ir a los skate parks o ir a los sitios donde se acostumbraba a hacer este tipo de deporte. ¿Cuáles deberían ser las recomendaciones o los pasos a seguir para cada uno de ellos? Ok, excelente, buenísimo. Bueno, lo primero a lo cual me gustaría enfocarme, y quiero no salirme de ahí, pues, es que no desperdicies tu talento. Si patinas, si surfeas, si practicas cualquier deporte de acción, Dios te dio ese talento, porque tú eres una creación de Dios, ¿verdad? Dios te hizo a su imagen, creativo. Entonces no lo desperdicies, ¿verdad? No desperdicies ese talento. Si tú patinas o practicas cualquier deporte, bueno, ya vimos cómo debemos ver nuestro entorno, cómo debemos ver ahora a nuestros amigos que patinan. Tenemos que verlo como Jesús los vio, ¿verdad? Y en esta comunidad donde tú patinas, hay mucha necesidad. Sé que hay mucha necesidad. Y es la necesidad de un Salvador. Recordándolo de Lucas 15, ¿verdad? Acerca de la oveja perdida. Hay la necesidad de un Salvador y que tú tienes ese antídoto. O sea, no solamente es el antídoto de patinar y de enseñarle a patinar a alguien, sino de poderle enseñar a muchos la verdad de Cristo, de que una sola gota de sangre derramada
por Jesús en la cruz es capaz de limpiar el más feo o el más sencillito de los pecados. ¿Ves? Entonces, tienes que ver ahora a tus amigos, a tu entorno con esa compasión, como Jesús quiere que lo veamos. Entonces, hay un ejercicio buenísimo que es sencillo, pero también es desafiante. Son 3 palabras claves para entender todo esto, ¿verdad? Entonces, la primera palabra es dentro, la segunda es activo y la tercera es sirviendo. Dentro, activo y sirviendo. Entonces, ¿por qué dentro? Bueno, porque dentro tienes que ser una persona auténtica, ahí en ese entorno donde tú estás patinando, donde tú te estás desenvolviendo, ya tú sabes los trucos, ya tú sabes el nombre de los trucos, quizás conoces a los skaters más famosos, los que están ahorita de moda, los que están ahorita partiendo la liga, como dicen allá en Venezuela. Entonces ya tú estás ahí adentro de ese entorno, ¿verdad? Entonces debes entender bien más, aún más esa cultura. Ya te mostramos aquí un panorama, una gama, ¿verdad? De tantas cosas que se pueden hacer, pero tienes que estar adentro, ahí con ellos, en la salsa. Y activo, ¿cómo activo? ¿Cómo es eso? Bueno, tienes que ser un participante activo dentro de esa cultura de skate o de patineta o de surf, de cualquier deporte incluso que tú estés practicando. Tienes que ser un participante activo de acuerdo a la capacidad que Dios te ha dado. Sí, que si te gustan los eventos, organizar eventos, competencia, bueno, tienes que ser activo, pero ya tienes que saber que tienes que hacerlo con propósito. Y la última palabra clave es sirviendo. Sirviendo es llevar a cabo el servicio y eso crea muchísimos avances. A veces estamos como que muy enfocados en el evento como tal y se nos olvida la parte de servir. Y se nos olvida, vamos y pedimos patrocinios a los que organizan eventos. Yo organicé muchos eventos varios eventos en Maracaibo, no digamos que muchos, varios eventos en Maracaibo con los skaters y esta parte, estas 3 palabras clave, a veces se me olvidaba una o a veces se me olvidaban las 3. Entonces, pero hoy yo te quiero desafiar a eso, a que estas 3 palabras te puedan mover, te puedan llevar a que seas más intencional con el don y el talento. Vamos a esperar que pase la voz. Con el don y el talento que Dios te dio, dentro, activo y en servicio. Entonces, el liderazgo de servicio es importante, es prioridad. Jesús nos los enseñó, nos los dejó cuando le lavó los pies a los discípulos. A través del servicio conectamos también y podemos ser muchísimo más de conexión con los chicos. Quiero contarles rapidito una historia acerca del liderazgo de servicio sin saber pues nada de todo esto. Yo quería conectar con los skaters en Maracaibo y en mi iglesia se estaba llevando a cabo una campaña de 40 días con propósito. Entonces yo utilicé ese tema del servicio para conectar con los skaters sin yo saber nada, sin saber de que a través de eso yo podía, bueno, ¿cómo yo puedo servir a los skaters? Bueno, en Maracaibo hace mucho calor, esos chamos nunca llevan agua, siempre andan por ahí pidiendo agua, entonces yo hago un termo, un filtro, como dicen allá, un cooler full de agua y hielo, y entonces ya comencé yo a servir pues de esa manera, simplemente sirviéndoles agua fría. Entonces se me acercaba uno, hey, ¿qué estás viendo ahí? Yo, nada, eso es gratis. ¿Qué? Agua, gratis, y está fría. Hey, llega aquí. Llegaba ese poco de gente y entonces yo decía, oye, que se me está acabando el agua, bueno, aguas. Yo no decía nada, solo dale, tomen agua, porque yo no sabía cómo hablar con ellos, ¿verdad? No sabía interactuar. Con el tiempo, recuerdo que un chico que ya empezó a asistir a nuestra célula o a nuestro grupo de discipulado de skaters en Maracaibo, en mi casa, me dijo, Quique, cuando tú llevabas ese cooler así con agua, ¿por qué lo hacías? Y entonces, como era la primera vez que él fue, ya él me había hecho varias preguntas y esa pregunta fue clave para mí. A raíz de eso, yo le presenté el evangelio a él
y a raíz de eso él pudo hacer un discipulado, y fue buenísimo porque todavía él se recuerda, todavía me llama, todavía él me escribe, todavía pide que ore por él. Entonces, simplemente el servicio es clave en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, el servicio es clave. Estas 3 palabras son básicas para conectar. Si hay alguna otra cosa que decir, que preguntar. No, quiero dar muchas gracias al Señor por brindarme este tiempo de compartir contigo el tema Tabli Cruz. Estoy convencido de que a través de este material que ha sido desarrollado en vivo, pero también va a ser diferido para todos aquellos que nos van a escuchar después, usted puede acceder a YouTube a Iván Eliú Martínez, que es mi canal personal. Allí tenemos todas las entrevistas de los que trastornan al mundo, y esta, sin duda alguna, va a estar siendo añadida en los próximos días. ¿Para qué? Para que usted la pueda compartir con aquellos que por alguna razón no pudieron verla o tener la oportunidad de disfrutarla en vivo. Creo que va a ser de mucha bendición el que usted pueda compartir este material, y aún, ¿por qué no?, con los jóvenes de su iglesia, sabiendo de que hay interés o hay gusto por los deportes de acción. Queremos compartir por acá el saludo del pastor Elías Romero. Wow. Él dice: saludos, Iván. Excelente. Buenísimo. Y mis saludos a Quique. Estuvo conectado por allí el pastor Elier. Si tienes algunas palabras para él, bueno, este es el momento, Quique. Ok, buenísimo, Elier. Bendiciones, qué tiempo sin saber de ti. Y con Elier también fue uno de los primeros que, oye, ¿qué es esto? Porque él siempre salía con una tabla de surf en sus predicaciones. Y también fue uno de los primeros con que hicimos conexión allá en Maracaibo para poder hablar de todo esto. Quiero, con unas palabras que deberían ser las iniciales, pero yo quiero que pensemos en esto, ¿verdad? Con esta estadística que les voy a compartir. Y fíjense, deberían ser las palabras iniciales, pero yo las quise dejar de último. ¿Por qué? Porque esta estadística es muy... primero desalentadora, pero a la vez motivante y desafiante. Las estadísticas de los deportes extremos o los deportes de acción. Los deportes de acción están creciendo en número y en comunidades en todo el mundo. Sin embargo, son pocas las iglesias que llegan a ellos. Se puede decir que son una tribu no alcanzada, viviendo en tu entorno, viviendo en tu alrededor. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer a los que nos escucharon, a los que nos van a escuchar luego y a los que estuvieron ahí conectados es: piensen cómo van a responder como iglesia, como practicante del deporte, conocedor de Cristo, cómo vas a responder con todo lo que hoy hemos compartido y hablado aquí. Esa es la pregunta que les quiero dejar ahí, que no sea solamente que la piensen ustedes, sino que yo se las quiero hacer, y que de aquí pues puedan nacer muchos más ministerios que alcancen a los skaters, a los que practican con moto de velocidad, con longboard, con surf, con muchos deportes de acción, porque en Venezuela es, wow, sorprendido de cómo aman los deportes de acción y cómo practican los deportes de acción apasionadamente. Entonces, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Sí, es una pregunta directo al corazón, como decimos por acá. Y bueno, esperamos que el Espíritu Santo pueda hacer su obra nuevamente en nosotros para, como también apuntabas en la conversación, salir de nuestro sitial de confort y ir también a cada uno de estos chicos, de estas chicas que hacen vida a través de los deportes de acción. Queremos agradecerte por este tiempo que tuviste en esperar. La entrevista inicialmente era para ayer, pero Dios permitió de que se pudiese desarrollar en la tarde de hoy. Nuestro hermano Quique se encuentra en Panamá y bueno, yo acá en Venezuela, unidos en el mismo sentir y bueno, trabajando
para alcanzar a través de los deportes y los juegos a esta nueva generación. Quiero orar y bendecir pues tu vida, por tu familia, el ministerio que el Señor te ha dado, y bueno, esperamos que no sea la primera y la última, sino que podamos también en otro momento agendar para seguir conversando acerca de otro tema que pueda ser muy pertinente a las necesidades de todos aquellos que sienten el interés y el compromiso de poder, a través de los deportes y los juegos, alcanzar a muchos más para Cristo. Así que bueno, unas últimas palabras de Quique Catalán para todos los que hacen vida en los que trastornan al mundo. Ajá, ¿cómo vas a responder? Esa es la que quiero dejarte con esa pregunta ahí. Y si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, yo quiero que retarte y motivarte a esto. Fíjate esto, mira, te voy a contar la historia de Dios rapidito. En el principio Dios creó un mundo perfecto. Todo era bueno. En el principio Dios creó un mundo perfecto, pero ¿sabes qué pasó? El pecado todo lo dañó. La paga del pecado fue la muerte. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios envió a Jesús a rescatar, a restaurar todo lo que se había dañado, ¿verdad? Entonces, Jesús, ¿quién fue Jesús? Jesús fue el único hombre sin pecado. Él murió, a él lo enterraron en una tumba, pero ¿qué pasó al tercer día? Al tercer día, él resucitó. Jesús murió, ¿sabes por qué? Para darte o para darnos el regalo de la vida eterna. Mi pregunta en esta tarde es, ¿te gustaría recibir ese regalo? ¿Te gustaría recibirlo? Bueno, la Biblia dice que solamente creyendo en Él podemos obtener ese regalo, ser sus hijos, ser sus seguidores y tener a muchos más skaters para Cristo. ¿Ves? Y no solamente eso, ahora que tú lo sabes, ahora que has creído, tienes que ir a contarle a todos esta historia. Este desafío no es solamente para pocos, es para muchos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado y nos ha prometido Dios que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si ya conoces de Cristo, mi pregunta es, ¿qué estás haciendo por tu comunidad, por los niños que te rodean, por los chicos que patinan? Entonces, te quiero dejar con esas dos interrogantes. Y si quieres creer y si quieres que alguien haga una oración por ti, bueno, busca a un cristiano que esté cerca de tu casa, dile, yo quiero recibir a Cristo, quiero creer, porque si no crees, ¿sabes qué? Si no crees, no va a haber vida eterna. Y entonces, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros va a ser en vano. ¿Ves? Entonces, la idea es que tú recibas ese regalo. Que Dios te bendiga y muchas gracias, Pastor Iván, por esta invitación. Gracias a ti, Quique. Y bueno, allí la invitación abierta para a ti, amigo, que nos estás escuchando, que por simple interés te detuviste para poder ver este video o algún amigo lo compartió, pues la invitación del Señor, pues para tu vida, quiere hacer grandes cosas allí en tu vida, en tu familia. Date cuenta que es el regalo más grande. Quique lo ha experimentado, yo lo he experimentado, y no hay error en ese regalo, no hay equívocos en lo que Él nos ha prometido. Diariamente podemos sentir su paz, su bendición en nuestra vida. Así que bueno, nos reencontramos, si el Señor nos lo permite, el día de mañana. Estaremos conversando también con nuestra hermana María Valero acerca del tema la misión en el deporte. Nuestra hermana María Valero es ex selección nacional en el voleibol, trabaja con la Fundación de Atletas aquí en Venezuela en el rango femenino. Así que bueno, esperamos también y oren mucho para que también tengamos buena conexión. Ella se encuentra en Barinas, de manera que todo este tiempo pueda también ser oportuno para todos nosotros. Así que un saludo para todos ustedes, que el Señor les bendiga. Desde Panamá, desde Venezuela, seguimos trastornando al mundo. Buenas tardes. En el mundo. Muchas gracias, bendiciones. Que el Señor les bendiga. Saludos a todos los skaters maracuchos, a los caraqueños, a los de Valencia, a los de Punto Fijo también, allá a Oni. Un abrazo y bendiciones. Amén. Hasta luego.